El Imperio Romano fue uno de los más grandes de la historia de la humanidad. Su cultura, poder e innovaciones siguen siendo estudiados y admirados hasta hoy. Pero, a pesar de la grandeza de sus conquistas, había algo muy peculiar y tal vez sorprendente. Los romanos no usaban pantalones. Sí, leíste bien. Los pantalones, ese artículo tan común hoy en día, no formaban parte del vestuario romano. Esto puede parecer extraño, considerando que los romanos eran maestros de la estrategia militar, brillantes ingenieros y constructores de imperios. ¿Cómo un pueblo tan avanzado podía simplemente prescindir de algo tan básico como un par de pantalones? Sin embargo, lo que hoy parece ser una simple prenda de vestir, en la antigua Roma era mucho más que eso. Era una cuestión de identidad, cultura e incluso poder. La vestimenta romana no era solo una elección de moda, estaba cargada de significado. Para entender por qué los romanos rechazaban los pantalones, primero debemos comprender la importancia simbólica de la ropa en la antigua Roma. Lo primero que debemos considerar es que para los romanos el cuerpo humano era una manifestación de poder y civismo. Los romanos estaban profundamente ligados a la idea de que su cuerpo debía exhibirse, porque mostrar el cuerpo era un símbolo de su libertad y estatus. Lo que los romanos vestían no era solo cuestión de comodidad o practicidad, era una manera de afirmar su identidad como ciudadanos de un imperio civilizado. En contraste con los llamados bárbaros, que habitaban las tierras más allá de las fronteras de Roma. En la antigua Roma, los ciudadanos romanos de clase alta usaban la toga, una gran capa que se enrollaba alrededor del cuerpo y que se usaba de una manera casi teatral. La toga no cubría completamente las piernas, dejándolas parcialmente expuestas. Este acto de mostrar las piernas era intencionado. No se trataba solo de comodidad o estilo, sino de una señal clara de que el cuerpo era una extensión del poder. La desnudez parcial representaba la autosuficiencia del romano. El hecho de no tener que esconderse detrás de capas pesadas de ropa era una manera de mostrar que él estaba libre de las limitaciones físicas y culturales de otros pueblos. Pero, ¿por qué los romanos se oponían tan vehementemente a los pantalones? La respuesta comienza a vislumbrarse cuando observamos a los pueblos que habitaban las regiones fuera de la influencia romana. Los pantalones estaban asociados a los llamados pueblos bárbaros. Los bárbaros, como los celtas y los germánicos, usaban pantalones y prendas que cubrían completamente el cuerpo. Para los romanos, esto era sinónimo de salvajismo. Los pantalones cubrían demasiado. Cubrían tanto el cuerpo que ocultaban la humanidad del individuo, como si la ropa fuera un intento de esconder lo que es real, de ocultar el poder que debía ser visible. Roma, por otro lado, no quería ocultar nada. Los romanos creían que sus cuerpos eran parte del orden social superior que representaban. La toga, la túnica y otras prendas romanas no eran solo ropa, eran declaraciones de poder, libertad y civilización. Estaban dejando claro que no necesitaban ropa pesada, que no necesitaban ocultar el cuerpo, como los pueblos que consideraban salvajes. Para ellos, la ropa no debía ocultar nada. Al contrario, debía exhibir lo que era noble, grandioso e imponente. El cuerpo no debía ser aprisionado, debía mostrarse en toda su fuerza y complejidad. Sin embargo, no todos en Roma usaban toga. Los soldados romanos, por ejemplo, vestían túnicas más prácticas, que eran más cortas y menos formales. Pero incluso ellos, en su mayoría, evitaban los pantalones. Durante las expansiones del imperio hacia el norte, donde el clima más frío exigía ropa más abrigada, los romanos comenzaron a adoptar algunas prendas más apropiadas, como pantalones cortos para el frío. ¿Pero pantalones largos? Eso aún estaba fuera de discusión, especialmente para los soldados romanos más prestigiosos y para los ciudadanos de la capital. El simbolismo de mostrar el cuerpo también se extendía a la idea de libertad. Para los romanos, la libertad no era solo política o social, también era física. Usar ropa que cubriera demasiado el cuerpo era, de alguna forma,
una limitación de esa libertad. Al exhibir sus piernas, los romanos no solo se protegían del calor del Mediterráneo, sino también de la restricción cultural que los otros pueblos cargaban. Los pantalones, en ese sentido, representaban una cultura inferior, una vestimenta de pueblos que aún estaban en desarrollo. Y esta oposición a los pantalones por parte de los romanos no fue algo simple. Tenía raíces en la psicología colectiva de la sociedad romana. Los romanos veían sus ropas y sus cuerpos como un reflejo de su superioridad civilizacional. A diferencia de los pueblos que usaban pantalones y se escondían tras capas pesadas, los romanos mostraban al mundo que su cultura estaba por encima de aquellas que consideraban más primitivas. Cada detalle del vestuario romano estaba imbuido de un mensaje poderoso, que la civilización romana era la expresión máxima del progreso humano. Cuando pensamos en la ropa usada por los romanos, es fácil ver cómo el vestuario se convirtió en un mecanismo de control social. No se trataba solo de comodidad, sino de mantener un sistema de creencias en funcionamiento, donde la manera en que uno se vestía decía mucho sobre quién era y dónde se situaba en la jerarquía social. Para los romanos, la ropa era la primera forma de comunicación, y esto se extendía a todas las clases, no solo a la élite. Y aquí surge una cuestión fundamental. ¿Acaso esta mentalidad de exposición del cuerpo aún resuena hoy? ¿Qué nos dice esto sobre nuestras propias concepciones de libertad y poder? Cuando usamos nuestra ropa hoy, ¿estamos de alguna manera intentando mostrar lo que somos o simplemente intentando ocultar lo que no queremos que otros vean? La historia de los romanos nos hace reflexionar sobre el impacto del vestuario en las relaciones sociales y cómo éste moldea nuestra identidad en un nivel mucho más profundo de lo que imaginamos. A medida que el Imperio Romano se expandía, la interacción con diferentes pueblos se volvía cada vez más intensa. Mientras Roma dominaba el mundo conocido, sus fronteras se extendían más allá de Europa, adentrándose en territorios donde las culturas y tradiciones diferían de las suyas. Los romanos, con su estructura rígida y altamente organizada, comenzaron a enfrentarse a realidades que desafiaban sus propias visiones sobre lo que significaba ser civilizado. Y en medio de todo eso, surgía el pantalón, una prenda que desafiaba todo lo que los romanos habían defendido. Los romanos, con su profunda fe en la superioridad de su cultura, consideraban que el simple hecho de no usar pantalones era parte de lo que los hacía diferentes y mejores que las tribus bárbaras con las que entraban en contacto. Para los romanos, el pantalón era un símbolo de un mundo no civilizado, una prenda de pueblos que no habían alcanzado la sofisticación cultural de Roma. Pueblos germánicos, celtas e incluso pueblos de las estepas de Asia Central, como los sármatas y los alanos, eran conocidos por usar pantalones, y eso generaba desconfianza. Para Roma, esas personas estaban, de alguna manera, aún atrapadas en lo que consideraban una fase primitiva de la evolución humana. Usar pantalones significaba estar todavía muy lejos de la idea de ser romano. Pero el Imperio Romano no era una máquina cultural monolítica. Dentro de él surgían tensiones, divergencias e incluso intentos de adaptación. La expansión de 1900 Roma hacia el norte, especialmente hacia las tierras frías y germánicas, trajo consigo la necesidad de reconsiderar algunas ideas sobre el vestuario. El clima frío, el tipo de suelo y la naturaleza de las campañas militares exigían pragmatismo y adaptabilidad, algo que Roma hasta entonces no necesitaba considerar con tanta urgencia. Al fin y al cabo, los romanos estaban acostumbrados al clima templado del Mediterráneo, donde las ropas ligeras y abiertas tenían sentido. Pero en el norte, donde las temperaturas eran mucho más rigurosas, el concepto de proteger el cuerpo del frío hizo que algunas modificaciones en la vestimenta fueran necesarias. En los primeros momentos de esta expansión, el uso del pantalón fue recibido con resistencia entre los romanos, pero lentamente, la necesidad de sobrevivir en las regiones más frías se impuso. Los soldados romanos comenzaron a usar pantalones cortos de lana, más prácticos y adecuados para las batallas y largas marchas en las regiones frías. Sin embargo, estos pantalones no eran bien vistos.
Muchos los consideraban una debilidad o incluso una sumisión a esos pueblos que se consideraban inferiores. No obstante, la resistencia no duró mucho. En un mundo tan vasto y complejo, donde la supervivencia y el éxito en las batallas eran prioridades, la práctica se fue volviendo más común poco a poco. Pero los pantalones no eran solo una necesidad para protegerse del frío. Simbolizaban la entrada de nuevos modos de vida que se veían forzados a coexistir con la cultura romana. Cuando Roma comenzó a interactuar con pueblos como los partos, los celtas y otras tribus de la región de la Galia, entró en contacto con culturas que tenían una relación completamente diferente con la vestimenta. Para los romanos, esas ropas extrañas representaban lo desconocido, lo exótico y lo peligroso. ¿Cómo podían los romanos tan civilizados adoptar las vestimentas de pueblos que no comprendían? El pantalón, en ese sentido, era casi una afirmación de una nueva forma de barbarie, una línea tenue entre conformarse a las exigencias del imperio y mantener la dignidad de las tradiciones romanas. Mientras tanto, en Roma, la toga seguía siendo el símbolo del ciudadano romano, y el uso del pantalón continuaba siendo visto como algo asociado al otro, algo inferior, algo que debía evitarse a toda costa. Pero con el tiempo, los romanos comenzaron a entender que, para mantener el control sobre los pueblos recién conquistados, necesitaban adaptar su mentalidad y su vestimenta. Aún así, el uso del pantalón fue relegado a aquellos que estaban lejos de las grandes ciudades, en los campos de batalla o entre las clases sociales más bajas, que no eran vistas como ejemplares de la cultura romana. Para los romanos de la élite, los pantalones nunca serían aceptados como parte de la vestimenta tradicional. Esa oposición al pantalón no era solo un conflicto con las tradiciones externas, sino una lucha simbólica interna dentro de la propia identidad romana. El imperio estaba en constante transformación, y esa transformación no se limitaba a sus fronteras territoriales, sino también al modo de vida y la forma de ver el mundo. La vestimenta, como cualquier otro aspecto cultural, se convirtió en una herramienta de distinción. La civilización romana en ese momento se definía no solo por lo que conquistaba, sino por lo que elegía conservar y lo que decidía rechazar. Sin embargo, no todo sería simple. A medida que el Imperio Romano se extendía por nuevas tierras, la idea de que los romanos estaban por encima de todos comenzaba a ser desafiada. El contacto con estas nuevas culturas empezaba a alterar lentamente el tejido social y cultural de Roma. Las fronteras entre lo que era romano y lo que era bárbaro se volvían cada vez más difusas, principalmente a medida que los soldados romanos regresaban con pantalones y ropas de pueblos conquistados. Estos nuevos modos de vestir comenzaban a verse de forma más pragmática. No se trataba solo de preservar la identidad romana, sino de adaptarse a la realidad que los romanos ahora vivían, la necesidad de protegerse del clima y de ser más eficientes en combate empezaba a sobreponerse a los ideales de purismo cultural. Lo que comienza como una simple resistencia a la vestimenta del otro termina siendo una historia de transformación y adaptación. Roma, una ciudad que se enorgullecía de sus raíces y tradiciones, se vería obligada a reconsiderar sus propias convenciones en nombre de la supervivencia, el pragmatismo y el control del imperio. Sin embargo, lo que los pantalones significaban para la antigua Roma no podía ser simplemente ignorado. Eran más que una simple prenda. Eran símbolos de una lucha continua entre cultura, identidad y supervivencia. A medida que la antigua Roma avanzaba hacia los últimos capítulos de su historia, las vestimentas, especialmente los pantalones, seguían representando más que un simple ajuste funcional al clima o al campo de batalla. Pasaron a simbolizar la transición de una Roma antigua, orgullosa de sus tradiciones, hacia una Roma en declive, donde las fronteras entre civilización y barbarie se volvían cada vez más difusas. Durante el Imperio Romano, la idea de ser romano estaba fuertemente ligada a un ideal de pureza cultural e identidad. La vestimenta romana tradicional, como la toga y la túnica,
no era solo una prenda, era una forma de expresar estatus, origen y pertenencia. Pero a medida que los romanos se expandían hacia el este y el norte, se enfrentaban a un nuevo tipo de identidad, y una vez más, los pantalones estaban en el centro de esta revolución cultural. Lo que inicialmente parecía una necesidad práctica, el uso de pantalones por los soldados en el frío del norte, se transformó en una verdadera cuestión política y cultural. Cada pantalón traía consigo no solo el peso de su utilidad, sino también el peso de un cambio profundo en la sociedad romana. El simple acto de vestir una prenda que antes era símbolo de inferioridad comenzó a interpretarse de otra manera. El pantalón pasó a ser visto como un símbolo de resistencia. Resistencia a la rigidez de las tradiciones romanas, pero también resistencia a la decadencia del imperio, cuando las clases más bajas y los pueblos conquistados comenzaron a dominar las tierras que antes eran exclusivamente romanas. Este fenómeno de transición cultural puede observarse en la manera en que las clases altas de Roma reaccionaban al uso de pantalones. Al principio, fueron rechazados por quienes consideraban que Roma debía preservar su grandeza y tradiciones. Pero con el tiempo, a medida que crecían las tensiones internas y externas, el imperativo de adaptación se volvió más fuerte. En una época de creciente inestabilidad y transformaciones políticas, los pantalones comenzaron a ser usados más abiertamente. Soldados de todos los orígenes, guerreros de diversas partes del imperio e incluso los gobernantes empezaron a adoptar esta prenda práctica, pero el verdadero punto de inflexión ocurrió cuando el Imperio Romano de Occidente comenzó a entrar en su declive definitivo, a finales del siglo IV y principios del siglo V. El mundo romano comenzó a desmoronarse, y con él, la identidad visual y cultural romana también sufrió mutaciones. Lo que antes se consideraba símbolo de una cultura más tosca o bárbara, comenzó a integrarse en una nueva visión de Roma. Durante este periodo, con el aumento de las invasiones de pueblos germánicos como los visigodos y los vándalos, Roma fue siendo reemplazada por una nueva identidad cultural, una identidad que ya no se preocupaba tanto por las distinciones entre lo romano y lo bárbaro. Estas invasiones forzaron la mezcla de culturas y tradiciones. La vestimenta, ahora más práctica y adaptada al nuevo mundo, dejaba claro que el viejo imperio se estaba convirtiendo, lentamente, en parte de un nuevo orden mundial. Con el fin del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 d.C., la división entre Oriente y Occidente se volvió cada vez más evidente, y las ropas que antes simbolizaban cultura y estatus comenzaron a mezclarse en nuevas formas. Los pueblos germánicos, que originalmente usaban pantalones, comenzaron a tomar el control de las tierras que antes pertenecían a Roma. Gradualmente, los pantalones se convirtieron en un elemento habitual del vestuario diario de quienes ahora dominaban el antiguo imperio romano. En lugar de ser un símbolo de inferioridad, como lo fueron en el pasado, los pantalones se transformaron en símbolo de una nueva era, donde las tradiciones romanas cedieron espacio a nuevas formas de vestir y de vivir. Este proceso de adaptación también fue notable en la formación del Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, que continuó existiendo por más de 1000 años tras la caída de Roma. Los bizantinos adoptaron muchos elementos de la vestimenta tradicional romana, pero también incorporaron las modificaciones culturales traídas por las influencias orientales y germánicas. Aunque los pantalones no se convirtieron de inmediato en la norma en Bizancio, las transformaciones del vestuario durante los siglos siguientes reflejaban la mezcla y el sincretismo que caracterizaban al Imperio Oriental. ¿Y qué podemos aprender de esto? La historia de los pantalones en la antigua Roma no es solo una historia sobre ropa, sino sobre identidad, cambio y adaptación cultural. Los pantalones eran, en última instancia, un símbolo de las transformaciones sociales que Roma enfrentó, en su lucha por la supervivencia y por la defensa de su cultura. La resistencia inicial, la aceptación gradual y la posterior adopción de los pantalones marcan el fin de una era y el comienzo de otra, donde las barreras entre lo romano y lo bárbaro comenzaron a desaparecer.
Esta transición en la vestimenta también nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de la identidad cultural. Los pantalones, que un día fueron vistos como algo que debía rechazarse, terminaron convirtiéndose en símbolo de resiliencia y de la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. Tal vez, más que cualquier otra cosa, los pantalones romanos nos muestran que a veces es necesario abandonar ciertas viejas creencias y prácticas para seguir adelante y sobrevivir, y que incluso el más resistente de los imperios puede ser desafiado por el paso del tiempo.